En un gris y húmedo atardecer otoñal en el pequeño pueblo de Pedraza, Marta se encontraba junto a la ventana de su cocina, observando cómo las gotas de lluvia deslizaban lentamente por el cristal, como si quisieran tomarse su tiempo antes de caer. La atmósfera estaba impregnada del aroma fresco y punzante que solo el otoño sabe traer, y ella se sentía diminuta, casi etérea, sumergida en ese silencio roto solo por el monótono golpeteo del agua. Su marido, Alberto, había partido esa misma mañana rumbo a Sevilla por motivos de trabajo, y no hubo ni un beso de despedida, solo una mirada rápida mientras se ponía la chaqueta y agarraba su maleta. La puerta se cerró tras él con un sonido seco, definitivo, como si clausurara un capítulo ya escrito. Marta había pasado los primeros años de su matrimonio creyendo que el cariño era suficiente para mantenerlo todo unido, imaginándolo como un pegamento invisible que sellaba cada grieta para evitar que el amor se rompiera. Pero pronto aprendió que la rutina diaria podía convertirse en una hoja afilada que, entre escenas de trabajo, correos electrónicos urgentes y compromisos, lograba borrar incluso las sonrisas más sinceras. Así, mientras el coche de Alberto desaparecía bajo la lluvia, ella quedaba sola en aquella casa demasiado silenciosa. Sus hijos estaban con la abuela, y ya extrañaba el bullicio alegre de sus risas y juegos, el caos encantador que convertía el hogar en un escenario de pequeñas catástrofes adorables. En su ausencia, el silencio le oprimía el pecho, llenándolo de una inquietud sutil pero persistente. De repente, el móvil vibró en la encimera. Apareció un mensaje en grupo de 3 nombres: Joaquín, Mateo y David, los amigos universitarios de Alberto, aquellos hombres que Marta apenas veía excepto en ocasiones especiales, siempre entre brindis y carcajadas. «¿Estamos por aquí? ¿Pasamos un rato con vosotros?». Sonrisa con ojos felices decía el mensaje. Dudó unos segundos. Podría haber dicho que no, haber cogido un libro y refugiarse en un rincón, dejándose mecer por el sonido de la lluvia en soledad. Por un momento temió rozar la absoluta soledad. Finalmente, pulsó OK, venid. Cerró el teléfono con un suspiro, repitiéndose que nada malo sucedería, solo 3 amigos que pasarían un par de horas charlando. Nada más. Sin embargo, mientras preparaba unos platos sencillos, encendía las luces del salón y organizaba un pequeño aperitivo con fruta, quesos y una jarra de vino blanco fresco. Una ansiedad ligera le apretaba el pecho, como si estuviera a punto de cruzar una puerta equivocada sin saberlo. Cuando llamaron a la puerta, un escalofrío recorrió su espalda. Al abrir vio primero a Joaquín, con su sonrisa amplia y contagiosa, luego a Mateo, cargando una caja con pasteles artesanos, y finalmente a David, con un ramo de flores silvestres que parecía haber recogido en el campo cercano. Marta les hizo pasar, posó una mano amistosa sobre el hombro de cada uno, y en el aire pareció extenderse un calor distinto al de la vela encendida en la mesa, un calor humano, lleno de promesas y recuerdos. Joaquín comenzó a contar anécdotas de un viaje de trabajo a Córdoba, Mateo bromeaba sobre un nuevo proyecto en la oficina, y David preguntó por su familia con una genuina curiosidad. Marta se movía entre la cocina y el salón, recogiendo copas y colocando la botella de vino en el cubo con hielo. Sus voces tenían la complicidad de quienes comparten un secreto, y bastaba una mirada para entenderse. Por primera vez en mucho tiempo, Marta no se sentía la sombra de una esposa abrumada por deberes, sino una persona con una historia propia, una voz que merecía ser escuchada. La luz tenue de las lámparas acariciaba sus rostros, y las cortinas cerradas protegían el calor que comenzaba a brotar entre ellos. No había juegos de seducción ni pretensiones físicas, solo una complicidad silenciosa que crecía. Reían recordando anécdotas de juventud, como aquella vez que Alberto olvidó la cartera en una discoteca o cuando Mateo destrozó una rueda intentando imitar a un piloto de rally. David relató la cena sorpresa que organizó para una chica cuyo nombre ya había olvidado. Marta los observaba sentados en el sofá, cada uno con una copa en la mano, sintiéndose por primera vez el centro de atención, como si hubiera recuperado la esencia de la joven que fue antes de casarse. Antes de la rutina y las responsabilidades acumuladas como hojas secas en el suelo, pensó que quizá eso bastaría: risas, charlas ligeras, momentos genuinos. Pero en un instante, David comentó con aprecio el aroma del vino, Joaquín apoyó una mano ligera en el brazo del sofá, cerca de la rodilla de Marta, y Mateo encendió una vela nueva sin decir palabra, como si fuera un gesto natural de cortesía. Ella cerró los ojos un momento, inhaló profundo ese aroma a madera y frutas,
y pensó que quizá podría ignorar el silencio de Alberto un poco más. Quizá esas horas con ellos serían solo un oasis en medio de la tormenta, no lo sabía entonces, pero esa noche marcaría el inicio de algo irreversible. La lluvia seguía golpeando los cristales, pero en su interior algo había cambiado, una chispa que transformaría su existencia. Y Marta, rodeada por el calor de sus amigos, creía que ese frágil equilibrio duraría mientras ella quisiera. Al despertar, Marta sintió una extraña mezcla de confusión y calma. La luz amarillenta que se colaba por las persianas dibujaba finas rayas sobre las paredes blancas de su dormitorio, recordándole las risas y el aroma del vino de la noche anterior, y el calor sutil de aquellas miradas compartidas. Pasó casi una hora mirando al techo, intentando discernir si lo vivido había sido solo un espejismo o algo tangible. En cualquier caso, se preguntaba si había sido un error invitar a Joaquín, Mateo y David de nuevo a su vida. Mientras preparaba el café, el móvil vibró con un mensaje de grupo: «Esta noche peli Cabaí en casa de Mateo, ¿os apuntáis?». El corazón de Marta empezó a latir más rápido. Su mente volvió al vale, «venid cuando queráis» que había escrito sin pensarlo, y que ahora sentía como una llave que había abierto una puerta de la que no podía cerrar la cerradura. Dudó, miró la taza humeante y pensó en Alberto, en su sonrisa distraída, en sus manos cálidas cuando le besaba la frente. ¿Estaría destruyendo ese recuerdo? Finalmente, escribió sí, encantada. ¿A qué hora quedamos? Y apagó el teléfono con un temblor en las manos. Pasó la tarde arreglando el salón con una precisión casi obsesiva. Estiró las cortinas, recolocó los cojines, quitó el polvo de las estanterías. Quería que su apartamento pareciera perfecto, como si ni una mota de desorden pudiera revelar su estado interior. A las 7 en punto llamó a la puerta un golpe firme. Marta abrió y encontró a Joaquín con una bolsa de palomitas de mantequilla, a Mateo con 2 cajas de comida tailandesa bajo el brazo y a David envuelto en una manta ligera que llevaba sobre los hombros. Los hizo entrar, tomó las bolsas y las dejó sobre la mesa. Después apagó la luz principal y encendió solo lámparas bajas que llenaron el salón de una luz suave y envolvente, como para esconder las dudas que la atenazaban. Se sentaron en el sofá. Joaquín se reclinó, Mateo cruzó las piernas sobre un puff y David se sentó junto a Marta, rozándole casi sin querer el brazo. Ella sintió ese contacto leve y vio en sus ojos una pregunta muda. ¿Estás preparada para otra noche diferente? Evitó contestar con palabras, sonrió y encendió la televisión. La película era una comedia ligera llena de enredos amorosos, pero para Marta cada broma parecía cargada de significado. Reía cuando ellos reían, aunque dentro de ella se formaba un nudo que apretaba más y más, porque ellos estaban allí con ella y Alberto no. David le lanzaba miradas cómplices, Mateo rozaba su mano al pasar por delante del sofá, y Joaquín no perdía ocasión para acercarse y preguntarle cómo se sentía realmente. Cuando llegó el descanso, Marta se levantó a preparar más té. Los 3 se volvieron hacia ella, como si su movimiento fuera una invitación a seguirla. Mientras servía las tazas, David posó su mano sobre su muñeca, reteniéndola apenas un segundo más de lo esperado. Marta contuvo la respiración, sintió el calor de su palma y cerró los ojos. ¿Seguro que solo quieres té?, preguntó Joaquín con voz tranquila. ¿Podemos acabar las palomitas o probar algo más? Mateo ya buscaba el mando para pausar la película, pero David negó con la cabeza, como diciendo, déjala respirar. La mirada de Joaquín se cruzó con la de Marta, y en ese instante percibió algo indefinible. No era deseo ni simple cortesía, sino una preocupación afectuosa que hacía tiempo no sentía. Marta volvió a sentarse, las tazas entre las manos, y se dio cuenta de que ya no veía la pantalla, sino a ellos 3, la luz reflejada en sus ojos, la manera en que sus cuerpos habían conquistado cada centímetro de aquel espacio. Se envolvió en la manta y dejó que todo sucediera como algo natural, sin resistencias. Terminaron el té y llegaron los platos calientes, noodles al curry, rollitos de primavera, arroz con coco. Todo delicioso, pero su atención estaba fija en aquellos hombres. Los observaba comer, hablar de trivialidades y cosas profundas, y dentro de ella crecía una mezcla de gratitud y turbación. No era culpa de ellos, pensaba. Solo eran amigos de Alberto que le ofrecían compañía, pero cada vez que cruzaba sus miradas sentía que traspasaba un límite invisible. David tomó un rollito y se lo ofreció con una sonrisa tímida. Marta aceptó, sonrojada, y sintió ternura en su gesto.
Entonces Joaquín dijo, «Hemos preparado una lista de reproducción, ¿te apetece escucharla después de cenar?». Mateo añadió algo suave y relajante. Ella asintió, pensando en cómo había cambiado su vida en solo unas horas. La playlist que Alberto había seleccionado para la última velada había quedado guardada en la memoria del teléfono, pero ya no tenía el mismo significado. Cuando acabó la cena, apagaron la televisión y se sentaron en círculo en el suelo, rodeados aún por las velas encendidas. Joaquín empezó a hablar de un documental sobre un pintor impresionista, Mateo compartió una anécdota de su último viaje a París, y David le preguntó por sus pasiones y sueños. Marta habló de su amor por la botánica, de cómo deseaba plantar un pequeño jardín en el balcón. En sus rostros vio una curiosidad sincera. Le escuchaban con atención, apoyando a veces una mano en su brazo o en la rodilla. Esas caricias ligeras la hicieron sentir viva, no la intimidad de un matrimonio en crisis, sino un afecto que nacía del respeto y la complicidad. Sin embargo, sabía que era peligroso confiarse. Cuanto más contaba de sí misma, más crecía el deseo de ser comprendida y protegida. Al despedirse en la puerta, Mateo la abrazó rápido pero con calidez, Joaquín le dio un beso en la mejilla como un hermano mayor, y David tomó su mano, apretándola apenas antes de soltarla. En sus ojos vio la promesa de otra velada juntos, otra oportunidad para sentirse especial. Cuando cerró la puerta, un instante de culpa la atravesó. Alberto volvería en pocos días y encontraría a una mujer distinta, una mujer que había dejado entrar demasiadas sonrisas en sus estancias. Pero mientras echaba la llave, sintió también un escalofrío de excitación, como si escalara una montaña de esperanzas y miedos sin poder bajar. La vuelta ya había comenzado. Al despertar, Marta escuchó el murmullo lejano del tráfico y sintió el peso de la ausencia de Alberto como una sombra que se extendía por cada rincón de la habitación. Lo miró dormir, con sus rasgos relajados y serenos, y un agudo sentimiento de culpa le apretó el pecho, obligándola a contener la respiración. Se preguntó si él notaría algo, si la inquietud que la acompañaba desde que había dejado entrar a Joaquín, Mateo y David en su vida se reflejaría en su mirada matutina. Cuando el sol comenzó a filtrarse por entre las cortinas, Marta bajó a la cocina para prepararle el café. Eligió la pequeña cafetera italiana que usaban cuando estaban solos, sirvió el café en una taza de porcelana blanca con un delicado borde dorado y colocó un pequeño ramo de rosas amarillas, símbolo de amistad, en un jarrón transparente. Quería que cada gesto hablara de normalidad, de un afecto tranquilo que escondiera cualquier tensión. Sin embargo, mientras vertía el agua en el hervidor, el móvil vibró nuevamente. Era un mensaje de Mateo. «Hay un mercadillo vintage en el centro, ¿te apetece dar una vuelta?». Un nudo se formó en la garganta de Marta. Decir que sí sería abrir de nuevo una puerta que había intentado cerrar con fuerza. Se detuvo a pensar un momento y finalmente escribió: «Hoy no, gracias, tengo cosas que hacer en casa», apagando la pantalla mientras intentaba ignorar el cosquilleo de deseo que la idea de otro encuentro despertaba en ella. Poco después, Alberto apareció en la cocina con su sonrisa habitual y le agradeció el café con un leve beso en la mejilla. Marta sonrió, intentando que nada en su expresión delatara lo que bullía en su interior. Durante el almuerzo, la conversación fue escasa y fría. Alberto habló de una reunión exitosa y de nuevos clientes para su agencia, pero Marta apenas escuchaba, dejándose arrastrar por los recuerdos de las manos de David rozando su brazo a la luz cálida de las velas. Al terminar, se puso a ordenar el salón con una mezcla de nerviosismo y precisión, como si cada objeto recolocado fuera un intento de recomponer también su mundo interior. Por la tarde, mientras regaba las plantas en el balcón, el albahaca crecía más frondoso que nunca, y la menta desprendía un aroma fresco. Vio la calle debajo y se preguntó si ella también debería salir, caminar, respirar aire distinto. Pero se quedó allí, con la regadera en la mano, incapaz de decidirse. Cuando Alberto la invitó a dar un paseo por el parque cercano, aceptó con la esperanza de que el movimiento disipara el hielo que los envolvía. Caminaron lado a lado, él hablando del proyecto de reforma del garaje y ella asintiendo sin demasiado interés. El cielo se teñía de rosa y las farolas comenzaban a encenderse tímidamente. Marta quiso contarle lo que había vivido en su ausencia, compartir sus temores y deseos, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Al llegar a casa, Alberto la sorprendió con un regalo, un libro de recetas italianas que ella había mencionado de pasadas semanas atrás. «Te he visto interesada», dijo él con una sonrisa. Marta intentó volver a la rutina,
ignorando el desconcierto que le atravesaba. ¿Cómo podía él captar un deseo superficial mientras ella luchaba por expresar sentimientos mucho más profundos? Esa noche preparó una cena sencilla a la luz de las velas: espagueti con tomate fresco, albahaca y parmesano. La luz temblorosa dibujaba sombras sobre las paredes, y él parecía disfrutar el ambiente, lanzándole miradas que en otro tiempo habría interpretado como enamoradas. Ahora, sin embargo, esas miradas estaban cargadas de un sutil arrepentimiento. Un arrepentimiento por una intimidad compartida con otros, por emociones que ya no sabía distinguir entre una caricia amiga y un impulso de pasión. Al apagar las luces y sentarse juntos en el sofá, Alberto tomó su mano. Ese contacto hizo que el corazón de Marta temblara, y su mente voló hacia David, su toque suave y su voz dulce. Se esforzó en mantenerse presente, mirándolo a los ojos, intentando responder con sinceridad, pero las palabras vacilaron. Finalmente, susurró un gracias y se dejó guiar hacia el sofá, donde se sentaron muy cerca. Mientras se dormía, pensaba en cómo su vida se había transformado en pocas semanas, de una rutina silenciosa a un torbellino de encuentros, gestos amables y emociones que creía olvidadas. Pero ahora el límite entre fidelidad y traición le parecía tan difuso como una acuarela mojada. Sabía que debía decidir: seguir buscando fuera el afecto que faltaba en su matrimonio o cerrar definitivamente esa puerta para recuperar el camino de vuelta a casa. Cerró los ojos con el sonido de la respiración de Alberto a su lado y un corazón dividido en dos latidos, uno que anhelaba seguridad y complicidad, y otro que deseaba la delicadeza y atención que había descubierto recientemente. Sabía que el día siguiente sería decisivo, el último antes del regreso total de Alberto, antes de que pasado y presente chocaran en un abrazo demasiado fuerte para poder respirar. Y en ese pensamiento, Marta sintió una mezcla inquietante de miedo y esperanza, como si estuviera al borde de un precipicio, sin saber si el salto la llevaría a la caída o a la libertad. La mañana siguiente amaneció con la lluvia fina que acariciaba las calles empedradas de Pedraza, mientras Marta permanecía acostada, mirando el techo con el corazón oprimido por la mezcla de nervios y melancolía. Era el último día antes del regreso de Alberto, y en su interior se agitaban emociones encontradas. Había pasado la noche dándole vueltas a la idea de un último encuentro con Joaquín, Mateo y David, una despedida que sellara ese capítulo de su vida antes de volver a entregarse por completo a su matrimonio. Se levantó con determinación y se miró en el espejo del baño. Su reflejo era el de siempre, pero en sus ojos brillaba una nueva conciencia, una emoción que había empezado a brotar lentamente. Se lavó la cara con agua fría para despejar la mente y bajó a la cocina para preparar el desayuno. Escogió las tazas más delicadas de porcelana blanca, calculó con cuidado la distancia entre los platos y vasos, como si cada detalle pudiera evitar malentendidos futuros. Dispuso una bandeja con galletas de espelta, rodajas de manzana verde y un pequeño tarro de miel mil flores. Mientras ordenaba todo, pensó en la delicadeza de David al regalarle aquel libro de poesía, en la sonrisa amable de Joaquín cuando compartieron confidencias, en la paciencia de Mateo mientras ella dibujaba su proyecto de cerámica. Había llamado a Joaquín primero, queriendo que ese rito comenzara en su casa, en el lugar donde esas amistades habían florecido. Él respondió de inmediato, su voz alegre aceptando la invitación para las 10 de la mañana. Luego escribió a Mateo y David: nos vemos uno a uno, para que no parezca demasiado organizado. Quería una despedida sincera, sencilla, sin dramatismos. A las 10 en punto llamó Joaquín. Marta le abrió la puerta y lo invitó a pasar. Se acomodaron en el salón, ella le ofreció una galleta y una taza de café. Se miraron en silencio por un instante, como dos viajeros que están a punto de separarse tras un largo camino juntos. Joaquín, comenzó Marta, tengo que darte las gracias. En estas semanas me has regalado escucha, risas y consuelo. He entendido cuánto necesitaba sentirme viva, pero también sé que debo arreglar las cosas con Alberto. Mañana vuelve a casa y quiero reconstruir nuestro vínculo. Él bajó la mirada, luego la levantó y posó una mano sobre la bandeja. Lo entiendo, respondió en voz baja. Me alegra que vuelvas a tu hogar, pero debes saber que para mí siempre será un placer verte sonreír. Sonrió con ternura, se levantó, la abrazó con suavidad y salió, dejándole la sensación de una amistad sólida, capaz de durar sin invadir otros espacios. 15 minutos después llegó Mateo. Llamó con respeto y, al abrir, le entregó una pequeña caja de cartón rústico.
Dentro había un marcapáginas de cerámica pintado a mano con motivos de hojas. «Eres un capítulo importante en mi vida», explicó con sinceridad. Marta lo invitó a entrar, le ofreció té y galletas y él sostuvo el marcapáginas entre las manos con una sonrisa seria. «Tú también me has enseñado que cuidar a los demás es un arte», dijo ella. «Pero ahora debo volver a cuidar de mi familia». Mateo asintió, la miró con gratitud y antes de marcharse le apretó la mano con suavidad, dejando un recuerdo tangible de afecto sin expectativas. Por último, llegó David. Su entrada siempre tenía algo de reverente, como si cada vez fuera un invitado en un lugar sagrado. Le entregó un pequeño ramo de flores silvestres mezclado con finos hilos de hierba. Marta los colocó en un jarrón y él se sentó a su lado con el libro de poesía sobre las piernas. «He pensado en leerte uno», dijo. Abrió el volumen y leyó un verso sobre el regreso y el perdón. Su voz era cálida y, mientras escuchaba, Marta sintió que se deshacía el nudo en su garganta. «Gracias», le dijo cuando terminó. «Me diste palabras cuando no sabía cómo expresarme». David se levantó, la abrazó por última vez y salió, dejándola sola en una habitación silenciosa y luminosa. Apoyó la taza vacía en la bandeja y respiró hondo. Había despedido a cada uno, trazado un límite claro y, al mismo tiempo, conservado en el corazón su gentileza. El resto de la tarde transcurrió entre preparativos y órdenes rápidos. Arregló la casa, preparó un pequeño refrigerio para la llegada de Alberto, revisó las flores y enrolló las alfombras. Cada gesto la acercaba a la vida que había dejado temporalmente a un lado, pero también llevaba dentro la certeza de que ya no era la misma. Cuando escuchó el ruido del coche en el camino, el corazón le dio un vuelco. Alberto cruzó el umbral con la maleta en la mano y la miró con esa sonrisa cansada pero sincera. Instintivamente, Marta corrió hacia él, lo abrazó fuerte y sintió su respiración en el cuello. «¿Cómo estás?», preguntó él con voz confusa. «Bien», respondió ella, separándose para mirarle a los ojos. «Me alegro de que hayas vuelto. Hay mucho que hablar, pero sobre todo quiero que reconstruyamos todo juntos». Él le tomó la mano y la guió hasta el sofá. Se sentaron uno al lado del otro y comenzaron a hablar del dolor que habían sentido, de sus miedos y deseos. Las palabras fluyeron con facilidad y alguna lágrima se deslizó, pero en ese encuentro hallaron la fuerza para volver a colocar el nosotros en el centro. Al final de la noche, con una vela encendida en la mesita y una taza de té humeante, permanecieron en silencio mirándose. En ese silencio había una promesa de cuidado mutuo. Alberto posó una mano en la mejilla de Marta y dijo: «Te quiero y quiero hacer más para que lo sientas cada día». Ella asintió, envolviéndose en la manta sobre las piernas, y pensó en todo el camino recorrido. Había explorado emociones nuevas, había arriesgado perderse, pero al final había regresado a casa con más conciencia, con el valor de pedir atención y ofrecerla a su vez. Cerró los ojos por un momento, sintiendo sus dedos entrelazados con los suyos, y supo que aquella mañana, al despedir a sus amigos y abrir de nuevo la puerta a su matrimonio, había elegido el camino más difícil, pero también el más verdadero. Y ese acto de valentía era ya un pequeño renacer, pero justo cuando la calma parecía instalarse, un sonido inesperado llegó desde el pasillo. El móvil de Marta vibró con una notificación de un número desconocido. En la pantalla apareció solo una palabra: «Te estoy viendo». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién era? ¿Y qué secretos quedaban aún ocultos tras las sombras de aquella casa? La palabra «te estoy viendo» parpadeaba en la pantalla del móvil de Marta, como una amenaza silenciosa que rompía la quietud de la noche. Su corazón se aceleró, y un escalofrío recorrió su espalda, haciendo que la manta que la envolvía se sintiera demasiado ligera para protegerla. ¿Quién podía estar detrás de ese mensaje? Un antiguo conocido, uno de los amigos, o alguien que había estado observando desde las sombras. Marta dejó caer el móvil sobre la mesita con cuidado, como si temiera que aquel pequeño aparato pudiera estallar en sus manos. Se levantó lentamente, con la respiración contenida, y caminó hacia la ventana que daba al patio interior de la casa. Afuera, la oscuridad era profunda, apenas iluminada por la farola parpadeante al final de la calle empedrada. No había nadie a la vista, solo el susurro del viento moviendo las hojas secas del jardín. Alberto, que había notado el cambio en su rostro, se acercó desde el sofá y la tomó suavemente del brazo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?, preguntó con voz baja, pero Marta no podía articular palabra. Cerró los ojos un momento y decidió no mencionar el mensaje. No todavía.
No quería sembrar dudas ni miedos en el regreso que ambos habían empezado a construir con tanto esfuerzo. Volvió al sofá, apoyó la cabeza en el hombro de Alberto y trató de encontrar en ese contacto la calma que le faltaba. Pero en su mente, una pequeña voz insistía, no todo había terminado, y quizás aquel mensaje no era más que el principio de una sombra que aún acechaba. Mientras la noche se hacía más profunda, Marta se prometió que descubriría quién estaba detrás de esas palabras. Sin embargo, una parte de ella temía la respuesta, porque sabía que algunos secretos, una vez desvelados, podían cambiarlo todo para siempre, y así, mientras la lluvia fina comenzaba de nuevo a golpear los cristales, la casa de Pedraza quedaba envuelta en un misterio que nadie podía prever, dejando a Marta en el umbral de una nueva historia, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un juego peligroso del que no sabía si lograría escapar.